Bienvenidos todos a este día número 18 de la consagración al Inmaculado Corazón de María, según el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. En el día de hoy, como siempre, Andrea Trujillo, Pablo Viva y un invitado muy especial, el padre Álvaro de María, quien desde el Cusco, Perú, nos acompaña. Sean bienvenidos. Pues gracias, Rafa, y bienvenidos todos. Aquí muy emocionados que estamos en el día último de esta segunda etapa de consagración, en donde San Luis María lo nombra conocerme a mí mismo. Hoy, el último día de estos 6 días, esperando que todos escuchen también el video adicional a este de las oraciones, en donde están las letanías de la Virgen, las letanías al Espíritu Santo, algunas oraciones que corresponden a la etapa de consagración en la que estamos. Padre y Pablo, el día de hoy quisiera que empezáramos con una oración, Padre, si le parece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Santo, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo consolador, que nos infunda tu paz en el fondo de nuestros corazones, tu espíritu de sabiduría que ilumine nuestros corazones para poder discernir lo que nos quieres decir por medio de tu palabra, por medio del ejemplo de la Virgen María. Te pedimos también la fuerza de tu Espíritu Santo para que refuerce nuestro corazón, nuestra voluntad, y conociendo tu voluntad, profundizando en tu palabra, tengamos también la audacia, la valentía de poder cumplirla en nuestra vida, que sean nuestras obras, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras miradas, nuestras actitudes, las que den testimonio de ti en el mundo, las que ante los hombres den prueba de nuestro verdadero amor a la Virgen María, que se demuestra no con palabras sino con hechos. Te pedimos la intercesión de la Virgen María para que bajo su manto nos proteja de las asechanzas, seducciones y tentaciones del maligno que quiere boicotear la obra de Dios en nuestras vidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo, ahora y siempre. Pablo Viva, cuéntanos, ¿qué nos corresponde avanzar en el día de hoy según el tratado? Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Bendiciones para toda la distinguida audiencia de Radio María, para ti, para el Padre, que hoy nos acompaña desde Perú, que es una alegría tenerlo hoy con nosotros, y a Andrea, que como siempre, pues también nos va acompañando en esta magnífica consagración y preparación que estamos haciendo en miras ya a consagrarnos el día 11, Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, Rafa, hoy tenemos un tema bien interesante y tiene que ver con los escrúpulos, porque parte de los escrúpulos que tenemos que vencer en el trabajo de consagrarnos, unirnos a la Santísima Virgen María, son los escrúpulos que nos arrojan dudas en cuanto a que la consagración pueda, digamos, este planteamiento audaz del Espíritu Santo a través de San Luis María Griñón de Montfort, pareciera si está o no inscrito, inserto en la tradición de la Iglesia o es algo nuevo, ¿no? Bueno, ese es el primer escrúpulo. El segundo escrúpulo es que si realmente la consagración, en vez de ayudar, más bien desfavorece en el tema de la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, me explico. Es decir, si en vez de ayudar a que nuestros familiares difuntos en el purgatorio puedan ser liberados, más bien al contrario, va a debilitar más bien el tema de la intercesión. Ese es un escrúpulo que hay que vencer. Y el otro escrúpulo es que si le entregamos todo por la vía del totus tuo a la Santísima Virgen María, entonces ¿qué nos queda a nosotros? Nos quedaríamos prácticamente sin nada. Bueno, son tres grandes escrúpulos de la verdadera devoción de San Luis de Montfort en los numerales 131 al 134. Vamos a estar examinando el día. Y la palabra, la cita de la palabra es justamente el relato del joven rico. El joven, recuerdan, que creía haber cumplido con todos los mandamientos y llega velozmente, apresuradamente, tras pies, ¿no? delante de Jesús y dice, he cumplido con todo, ¿qué me falta? Y Jesús le dice, bueno, vende todo, dáselo a los pobres y sigue. Y aquel corazón se fue muy entristecido, muy abatido, porque acontecía de que su corazón estaba puesto en todas esas riquezas. Esa es la cita de la palabra con la que vamos a inaugurar esta reflexión. Vamos entonces a dar formal proclamación del Evangelio. Adelante, Padre, por favor. El Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos.
no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban. Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Palabra del Señor. Bien, como señalaba Andrea, estamos dentro, digamos, del último día de este proceso de consagración dentro del tema del conocimiento de uno mismo. Creo que este pasaje nos puede dar mucha luz. Normalmente es un pasaje que se utiliza muy frecuentemente, muy recurrido, pues para jornadas vocacionales, como para la llamada radical a una consagración, sea al sacerdocio o a la vida religiosa, pero realmente es aplicable a cualquiera de nosotros. Primero, pues porque este joven que siente este impulso a acercarse al Señor, pues para preguntarle qué más, creo que todos tenemos experiencia de esta tendencia, de este sentimiento del corazón que Dios pone de una manera muy, muy discreta. Siempre el actuar de Dios está marcado por la discreción, aun cuando puede hacer cosas extraordinarias y milagros, pero normalmente lo ordinario es actuar a través de la discreción de nuestro corazón. Y pone en nuestros corazones esta, podemos decir, insatisfacción, una insatisfacción que nos lleva a preguntarnos qué más puedo entregar al Señor, ¿no? San Agustín tiene una frase muy bonita, ¿no?, que dice que nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, cuando uno está dentro del camino del Señor, el Espíritu Santo nos va impulsando para ese dar siempre un poquito más, nunca conformarnos, nunca conformarnos. Esto tiene bastante que ver ahora cuando veamos la reflexión de los numerales, precisamente con la primera objeción, ¿no? Nunca conformarnos. Y lógicamente este muchacho y nosotros podemos decir, bueno, ya cumplimos los mandamientos, pero no podemos conformarnos. ¿Qué más le puedo dar? Y Jesús entonces le exige esta donación definitiva, de despojamiento total de sí mismo, que no es solamente los bienes materiales, sino también de la propia voluntad, de la propia libertad, de los propios proyectos, de los propios deseos, y realmente entonces abandonarse en una confianza total en su seguimiento. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Como bien apuntaba al inicio Pablo, pues es la tristeza del corazón. Y ahí tenemos que también aplicar un adecuado discernimiento del Espíritu Santo. La tristeza nunca es de Dios. Hay distintos aspectos o sentimientos o actitudes en los que quizás a veces no les damos una importancia porque no están catalogados como pecados. Dígase esta tristeza, dígase el miedo, dígase la desesperación, y no son sentimientos de Dios. Los sentimientos que Dios infunde a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, aun cuando haya sufrimiento, es el sentimiento de paz, de gozo interior, de esperanza, de consolación incluso en el sufrimiento. No es capaz entonces este muchacho de dar esta respuesta. Este muchacho o nosotros, Dios nos pide, Dios nos sugiere, también es otro motivo de discernimiento del actuar de Dios. Dios siempre pide permiso, Dios nos sugiere, Dios nos propone. El actuar del maligno es siempre lo contrario, impositivo, violento, así por ejemplo el actuar en la tentación. En cambio, pues Jesús, si quieres ser perfecto, si quieres seguirme, siempre el condicional, siempre con un inmenso respeto, decía San Juan Pablo II, entre tantísimas cosas importantísimas y su enseñanza, su magisterio, pero ya en su primera encíclica, la Redemptor Hominis, sobre Jesucristo, recordamos que nos había escrito las 3 primeros documentos de la Trinidad, Dives in Misericordia, sobre el Padre, Dominum et Vivificantem, sobre el Espíritu Santo, la primera sobre Jesucristo, y decía que Dios tiene un tal respeto a la libertad del hombre que decía, se detiene ante el santuario de la conciencia del hombre. Ahí donde nosotros ejercemos pues una libertad que tiene poder sobre él incluso, el poder de decirle no
aun cuando, bueno, Santo Tomás de Aquino dice que la libertad es la capacidad de elegir siempre el bien. Y lógicamente, entonces, cuando elegimos el mal o apartarnos de Dios, no estamos siendo libres, estamos siendo esclavos de nuestra propia voluntad de una mala elección, ¿no? Pero a mí, siempre de este pasaje del Evangelio, lo que más me ha llamado siempre la atención no es la tristeza, a lo mejor, del joven, sino la mirada de Jesús, entristecido. Se siente, de alguna manera, no sé, quizás no es la palabra oportuna, defraudado. Esperaba tanto de este amor, le miró con cariño y, sin embargo, la persona no es capaz de responderle pues a esta llamada realmente de la felicidad, de la donación total, ¿no? Ante esto es también bonito la reacción de sus discípulos, como que viendo este rostro entristecido de Jesús, desilusionado, defraudado, San Pedro dice, pues ya visto que nosotros sí lo hemos dejado todo y te hemos seguido, trata de como de consolar el corazón de Cristo, ¿no? Y Jesús les dice, les promete, pues que para mí creo que Jesús se quedó corto, ¿no? Le promete el 100 por 1 y que va a recibir 100 veces más. Yo personalmente tengo que decir que he recibido más del 1000 por 1, infinitamente mucho más. Es cierto que con persecuciones. Y una última reflexión a partir, digamos, de este pasaje del Evangelio es que ante la exigencia de Dios, porque Dios realmente es exigente, cuando Dios llama pues a entregarnos, confiarnos a Él, abandonarnos a Él, pues nos puede producir vértigo, nos puede dar cierto miedo a lo que nos pueda pedir, pero aquí es imposible para los hombres, pero no para Dios. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pide algo, sea lo que sea, pequeño o grande, no nos deja desamparados, nos acompaña con su gracia. No nos puede pedir algo que supera nuestras fuerzas tan debilitadas. Somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra limitación. Dios acompaña su gracia siempre a todo lo que nos va a pedir. Y por lo tanto, yo creo que este pasaje del Evangelio es sobre todo una llamada primero a la generosidad, pero junto con esta generosidad a lo que Dios pueda pedirnos, vuelvo a repetirlo desde el principio, quizás a través de un pasaje del Evangelio que hemos leído y que nos interpela particularmente, quizás a través de un deseo de que Dios pone en nuestro corazón de un modo pues muy respetuoso y muy discreto, pero está una llamada a la generosidad y a la confianza, sabiendo que Dios nunca nos va a abandonar y que sobre todo pues nos acompaña también ante el ejemplo de la Virgen María, que siempre también pues, nos acompaña en nuestro caminar como discípulos de Jesús. Bueno, muy bien, padre. Escuchándolo, hay una parte que pienso que es cuando hace esa conexión a lo que estamos viendo hoy y es ese llamado constante que nos está haciendo la Virgen. Cada día de esta consagración que ha pasado, hay un paso más, hay que dar un paso más. Es otra vez Jesús diciéndole a él, sígueme, deja tus cosas y sígueme. O sea, son 30 días de un llamado de Jesús a nosotros para que demos un poco más, como usted dice. Esa exigencia de Dios cuesta, sí, cuesta. Estamos muy apegados a nuestros vicios, costumbres, prácticas, ideas, en fin. Yo quería hacerle una pregunta, qué lindo cuando Jesús les dice, bueno, recibirán 100 veces, 100 por 1, 100 veces más, persecuciones. Y termina con esta frase, el cielo, el cielo. O sea, qué recompensa tan grande, Padre, como que no somos conscientes de ese regalo tan desproporcionado a lo poco que nosotros le podamos dar a él. Voy a contar una pequeña anécdota personal, ¿no? Porque cuando yo era jovencito, digamos, y Dios me concedió pues la gracia de la vocación, gracias a Dios como adolescente, muy tempranito, pues yo decía, o sea, aunque no hubiera cielo, yo estaría feliz porque Dios me está dando una felicidad plena en esta vida, ¿no? Lógicamente todavía no me había dado las cruces que me tenía preparadas, ¿no? Entonces, luego vienen las cruces y esa cruz, pues, vuelvo a repetir, Dios es exigente y en la medida en que ve a una persona disponible en esa pobreza de espíritu, en total abandono, pues va descargando y va compartiendo con nosotros pues ese colaborar con Él en la redención del mundo, ese compartir la cruz. Y entonces como que nos va costando más y en ese momento yo creo que sí que entonces se va haciendo más clara, o al menos pues para mí se fue haciendo más clara precisamente y más poderosa esa esperanza del cielo. Pues de bueno, ¿cuánto puedo vivir en esta vida? ¿Cuánto puedo durar la cruz? Hay un refrán castellano que dice, no hay mal que 100 años dure. Bueno, pues porque pocos de nosotros vamos a vivir de repente hasta 100 años, ¿no? Para mí yo creo que sería una penitencia, demasiado tiempo, ¿no? Demasiado larga esta vida. Pero entonces esa esperanza del cielo,
y ese cielo ya es para toda la eternidad, es para siempre. Entonces, ¿por qué voy a estar racaneando o limitando esta donación a Dios o aceptar la cruz o la persecución, sea cual sea, cuando el premio sobrepasa, multiplica a la enésima, pues lo que estoy entregando a Dios, y lo que estoy entregando es nada más que lo que Él me está pidiendo y lo que Él me está también concediendo poderle dar? Yo quiero compartir con nuestros oyentes y seguidores lo que a mí me llama mucho la atención de este pasaje. Hay una característica del joven rico. El joven rico se acerca apresurado, corriendo, pero se arrodilla delante del Señor, y esto es un reconocimiento que él tiene de este rabino como su Señor. Es decir, lo reconoce como Señor. Reconoce que es un hombre religioso que ha cumplido y cumple con los mandatos, al igual que tú y que yo, que muchas veces sí reconocemos que el Señor es nuestro Salvador, que es el Rey de Reyes, pero cuando el Señor nos pide despojarnos de lo que nos ata al mundo material, nos apenamos, nos entristecemos y nos marchamos. Esto creo que nos tiene que llevar a una reflexión profunda y a tomar la decisión de entregárselo todo ahora a través de la propuesta de San Luis, en las manos de la Santísima Virgen María. Reflexionemos sobre esto. Bendito y alabado sea el Señor, Padre. Hermosa reflexión a la luz de este pasaje del joven rico. Quisiera de repente hacer como un paréntesis y hacer un poquito de ampliación para ilustrar también y dar un aporte. Cuando Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojal de una aguja que un rico que pone su confianza en las riquezas. Bueno, ciertamente Jesús dijo la verdad. Sabemos que dice la verdad, que ahí dijo la verdad. Históricamente, los camellos entraban por la puerta de la ciudad, que tenía forma ojival, o sea que es la figura del camello entrando por la puerta. Hoy en día las agujas pues no las conocemos o reconocemos de esta forma, sino una aguja de coser y cuya puerta es extremadamente estrecha. Como claro, a la mentalidad actual uno se pregunta cómo puede entrar un camello tan grande, un animal tan grande en una aguja tan pequeña. Hoy en día, bueno, ciertamente Jesús dijo la verdad. Voy a dar algunas explicaciones rápidas sobre esto y su asociación con las virtudes de la Virgen María. Aun cuando en ese pasaje no se menciona de manera directa a la Virgen, sí está implícita. Fíjense ustedes, sí está implícita. A ver, un camello es un animal que tiene unas condiciones increíbles de resistencia y de perseverancia en la vida del desierto. La vida del desierto es la vida de las dificultades con las que todos atravesamos. Es la vida de las pruebas, de los dolores, de los combates, de las luchas por las que todos los seres humanos atravesamos en este mundo y por las que las mismas naciones también tienen que atravesar. A ver, pudiéramos poner un ejemplo. En este momento tenemos una gran prueba de desierto del mundo, una prueba de fuego, y es la pandemia. Entonces, fíjense ustedes que el camello tiene unas características que están asociadas con virtudes de la Virgen María. Las patas del camello son así acolchonadas, grandes, ¿verdad? Y esto le permite al camello una flexibilidad y una versatilidad para poder caminar en ardientes arenas. ¿Tú sabes lo que es caminar en un desierto donde la temperatura llega a veces hasta 50 grados centígrados y ver a este animal tranquilo caminando en medio de unas arenas que son encendidas prácticamente en fuego? Y este animal camina tranquilamente. Eso, ¿cómo lo pudiéramos asociar a la vida virtuosa, a la vida espiritual, para sustraer de esta imagen del camello esta enseñanza? Bueno, la imagen de la templanza, de la fortaleza, de la firmeza que hay en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. ¿Queremos alcanzar ese mismo grado? Unámonos entonces al corazón de la Virgen para que ella nos comunique, no por virtudes propias, son las del Hijo transmitidos y dados y donados a su madre, y ella como administradora de esas gracias, como reina de esas gracias, nos transmite, nos comunica esas virtudes, la fortaleza, la templanza, la determinancia, la perseverancia, que son claves. Recordemos que hay un pasaje también en los Evangelios, capítulo 24, verso 2 y siguientes de San Mateo, dice, el que persevere o los que perseveren hasta el final se salvarán. Se llama la gracia de la perseverancia. La Virgen comunica esa gracia a sus hijos consagrados,
a los que se les consagra. Otro elemento que pudiéramos sustraer también de la figura del camello, que está en este pasaje del joven rico y que propone Jesús como respuesta, porque Jesús propone como salida la figura del camello. Entonces, fíjense ustedes, la otra figura que pudiéramos sustraer es la de las pestañas. El camello tiene unas largas pestañas y esto tiene una característica, que cuando hay tormentas de arena, porque en el desierto no solamente es el sol incandescente que todo lo abraza, ¿verdad? Todo lo fulmina, sino que también hay tormentas de arena. A ver, hermanos, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida no hemos atravesado tormentas de arena? Muchas veces situaciones difíciles. A ver, con todo esto que estamos viviendo ahora, es una gran tormenta de arena que está azotando al mundo. Y el camello tiene una gracia particular, que cuando viene una tormenta de arena, esto que parece un muro gigante, como un tsunami, ¿verdad? Como una ola de arena, como un tsunami, que va barriendo todo el desierto, el camello ni se inmuta, tranquilo, porque él tiene unas pestañas alargadas que le permiten penetrar y que no entren a la vez, porque es protección y a la vez penetración. Es decir, impide que entre la arena y lo enceguezca y a la vez esto es protección y le permite penetrar en medio de ese inmenso muro de arena. Es decir, visión, sabiduría, conocimiento, saber qué hacer, el cómo, cuándo, dónde y de qué manera de Dios en ti. Eso significan las pestañas, poder ver con profundidad. Es visión profunda del Espíritu, tener la visión profunda del Espíritu Santo para poder ver en medio de las grandes dificultades y encontrar la respuesta de Dios, la paz, el alivio, la confianza, la seguridad. Eso trae la visión del Espíritu en medio de las pruebas. El don de la impasibilidad nos vuelve impasibles, que no perdemos la paz aún en medio de las grandes dificultades. Otra característica, y esto está asociado obviamente, repito, todas son virtudes de la Virgen, porque todas estas virtudes que estoy compartiendo, o frutos del Espíritu Santo, si lo quiere ver así, están en el Inmaculado Corazón de la Santísima Madre y ella comunica esta riqueza a quienes se le consagra. Otra característica que pudiéramos tener también es el don de la misión. A ver, el camello tiene una piel peluda, bien tupida, peluda, que tiene unas características. Protege del sol abrasador, no deja que el sol calcine, queme, dañe la piel, porque esta gruesa capa de pelo impide que el sol dañe la piel cutánea, sería la palabra, perdón, del camello. Y en las noches, cuando hay esas bajas temperaturas tremendas en el desierto, que llega a veces hasta 0 grados, entonces tiene los dos sentidos, tiene la doble protección. ¿Cómo pudiéramos asociar esto a la vida espiritual? Y en el caso de la Virgen María, bueno, que la Virgen María nos protege, ¿verdad? Nos da una fortaleza, una vestidura. El pelaje del camello es la vestidura espiritual. Ella nos viste con la armadura de Dios. La Virgen nos reviste con la armadura de Dios para poder defendernos de las inclemencias del mundo, el demonio y la carne. Todo esto representa esta figura. Y también está asociado porque hay dos grandes personajes de la Biblia que usaban vestidura con pelaje de camello. Estos dos grandes personajes de la Biblia que utilizaban vestidura con pelaje de camello son el profeta Elías, ¿verdad? Ese gran profeta que triunfa en el Monte Carmelo degollando a los falsos profetas y venciendo a Jezabel y haciendo triunfar el yaveísmo allá en el Monte Carmelo. También figura de la Virgen del Carmen, porque Elías es casi que el miembro principal fundador de la Orden del Carmelo, ¿no? Es San Elías, el profeta Elías. Y el otro San Juan Bautista, que también tenía vestidura de camello. Uno un cinturón de camello y el otro tenía también una vestidura de camello. Entonces significa profetismo y evangelismo. Uno profeta, otro evangelista. Entonces significan las vestiduras también del profetismo y el evangelismo al que la Virgen nos llama, porque si algo nos llama la Virgen es a ser profetas, a ser evangelistas y a llevar el mensaje, ¿verdad? Entonces también representa esta figura, es una gran virtud, una gran misión también figurada en el camello. Y la otra figura que pudiéramos sustraer es la de la joroba, ¿verdad? Que tiene una gran joroba atrás. Bueno, eso es la reserva espiritual, porque esta joroba guarda una cantidad de nutrientes en el camello que le permite durar hasta 40 días sin beber agua y sin comer absolutamente nada. Bueno, en la vida espiritual significa, bueno, obviamente está asociado al ayuno, por supuesto a la penitencia del ayuno, al sacrificio del ayuno y a todas las inmensas gracias que el ayuno trae en la vida espiritual, por supuesto que sí, pero tiene que ver con la reserva de la palabra. Por eso es que San Pablo dice en sus epístolas, en el Nuevo Testamento, San Pablo dice, guardad reserva de la palabra de Dios y que la palabra de Dios more en abundancia dentro de vosotros.
esa es la expresión exacta que dirige a los colosenses, y que la palabra de Dios more en abundancia dentro de vosotros. A ver, queridos hermanos, si en algún momento necesitamos beber del agua de la fortaleza, de la esperanza y de la confianza que da la palabra de Dios, es en los momentos de dificultad. En mi vida personal como misionero, como predicador, y me imagino que el Padre tendrá muchos ejemplos que nos pueda dar también, ¿cuántas veces una palabra ha sido consuelo para una persona? Es increíble. Una palabra que tú transmitas a una persona y la levanta, la restaura, la restablece inmediatamente. Una sola palabra, hermanos. Entonces démonos cuenta cuán importante es que more también este nutriente de la palabra de Dios. Y la Virgen es la madre de la palabra, es el reservorio de la palabra, es el cofre de la divina palabra, la Santísima Madre. Bueno, todas estas son figuras asociadas a la Virgen. Entonces, si todas estas son figuras asociadas a la vida en el espíritu, y como nos dice el catecismo en el magisterio, cuando nos habla por ahí a partir del apéndice 680 y siguientes, nos habla de todas las imágenes con las que la Iglesia define al Espíritu Santo. Entonces la define como fuego, como agua, como aceite, la define como paloma y lo define también como soplo de aire, soplo de vida. Entonces ahora viene la conclusión final. Usted sople aire sobre la aguja, sobre el ojal de una aguja y dígame si el aire pasa o no pasa. Usted me diría, sí, claro, hermano, el aire pasa. ¿Se dio cuenta que un camello sí pasa por el ojal de una aguja? Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, quería hacer como esta reflexión ilustrativa, ¿verdad?, sobre este maravilloso pasaje. Y ahora vamos a pedirle a Andrea que nos haga formal lectura de estos 3 numerales. El primer numeral está asociado a los que dicen la consagración no es necesaria. No es necesario consagrarse a la Virgen, eso es perdera de tiempo, eso no está en la Escritura, eso no está en la palabra. ¿Para qué? Yo puedo ir directamente a Jesús, no hace falta la Virgen en el plan de la salvación de las almas. Entonces se tiende a desechar, a minimizar, a marginalizar la importancia y la potencia que tiene en el plan de la salvación precisamente la consagración. Por favor, Andrea, y le concederemos la palabra al Padre para que haga entonces la reflexión respectiva. Respuesta a algunas objeciones. Alguien puede objetar que esta devoción es nueva o sin importancia. No es nueva. Los concilios, los padres y muchos autores antiguos y modernos hablan de dicha consagración a Jesucristo o renovación de las promesas del santo bautismo, como de una práctica antigua aconsejada por ellos a todos los cristianos. No es de poca importancia, puesto que la fuente principal de todos los desórdenes y por consiguiente de la condenación de los cristianos procede del olvido e indiferencia respecto de esta práctica. Fíjense usted lo que nos comenta ahí, cómo este numeral trata como de minimizar, marginalizar la importancia que tiene la consagración, como haciendo ver no es necesaria, no hace falta. ¿Quién nos pudiera decir de esto, padre? Bien, partimos precisamente el último capítulo dedicado al conocimiento de nosotros mismos y tenemos experiencia que la naturaleza humana somos por tendencia bastante olvidadizos y el hombre es también un animal de costumbres. El gran peligro de habituarnos puede ser algo normal, cada uno por la mañana cuando nos levantamos a la misma hora, mecánicamente vamos haciendo normalmente las mismas cosas automáticamente. Normalmente una costumbre no tiene por qué ser mala, pero desgraciadamente aplicamos esto también al terreno de la fe y al terreno espiritual. Y desgraciadamente nos podemos llegar a acostumbrar también a lo más sagrado. Precisamente también Rafael nos comentaba ahora una puntualización con respecto al pasaje del Evangelio que hemos escuchado, que este joven se arrodilla ante Cristo, reconoce su Mesías, reconoce al Maestro, pero se queda ahí, ¿no? Sí cumple los mandamientos, pero se queda ahí, ¿no? Entonces, el renovar, es cierto que tenemos la consagración bautismal, pero es una consagración bautismal que es la principal, porque lógicamente es el primero de los sacramentos, no se puede recibir el resto de los sacramentos ni vivir la vida cristiana si no hay esta puerta de entrada en la fe, pero es una gracia que vamos renovando también en los sacramentos. Cada día, ojalá, cada día recibiéramos la Eucaristía, cada día, ojalá, recitáramos el rosario. Es un modo de renovar esa gracia, así como nosotros, pues desde el punto de vista físico-humano, necesitamos alimentarnos cada día. Y no solamente una vez, por lo menos 3 veces. Tomamos el desayuno, la comida, la cena, ¿no? Pues así de alguna manera renovar esta gracia en nosotros, pues lógicamente nos hace no solamente recibirla, sino ser conscientes
ser conscientes de esta pertenencia, porque fácilmente nos podemos arrodillar, no nos podemos olvidar y conformarnos con ese sí, nos arrodillamos. Sí, es cierto que es importante, por ejemplo, pues hacer la adoración eucarística, donde sobre todo pues nos arrodillamos reconociendo esa presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero si no renovamos también ese compromiso de vida, pues se quedaría en un puro formalismo. Si recibimos la gracia de los sacramentos, si adoramos a Cristo en la Eucaristía, si rezamos el rosario, esos son medios, siempre medios importantísimos para un fin concreto, que es el de convertirnos, el de crecer en esa gracia, el de entregarnos cada vez más. Ese es el fin, nuestra propia santificación, nuestra propia conversión. Entonces el hecho de que renovemos por mil modos, y un modo privilegiado es esta consagración a la Virgen María, pues tiene una grandísima importancia, porque Dios ha querido venir al mundo y traer su redención al mundo por medio de la Virgen María. Y es por medio de la Virgen María como nosotros vamos a renovar esta gracia de Dios y actualizar en nosotros la salvación que quiere para cada uno de nosotros. Perfecto, padre, excelente, gracias, me Y encantó eso. padre, yo también diría que adicionalmente, pues San Luis María dice acá que ha sido nombrado por los padres, por autores antiguos, y ahora en nuestra época por la misma Virgencita de Fátima que ella lo pidió, ¿no? La revelación, o sea, junto con el tesoro de la revelación, tenemos también el tesoro del magisterio de la Iglesia, que es una profundización en el tesoro revelado. Lógicamente, no es nueva revelación, es profundizar, y ahí es donde vemos precisamente la riqueza de la palabra, que tiene siempre pues nuevos argumentos, más profundizaciones, es un pozo sin fondo. Y tenemos el magisterio, como dicen los concilios, los papas, pero la misma Virgen María, que precisamente, sobre todo, pues a través de los mensajes, como han nombrado, de Fátima, de Lourdes, que son, pues digamos, las revelaciones aprobadas por la Iglesia, un mensaje que de alguna manera María, ¿qué es lo que hace? No nos dice en sí, no nos dice nada nuevo, nos viene a recordar precisamente porque tenemos esta tendencia al olvido, incluso de lo más importante, ¿no? Y María, pues precisamente viene a nuestro encuentro, viene a nuestra ayuda para recordarnos lo que es lo fundamental. Vuelvo a decir, no nos dice nada nuevo, vuelve a insistirnos y precisamente para que no caigamos en este peligro de la negligencia, del olvido, muchas veces interesado, porque a lo mejor no nos interesa, porque nos resulta más cómodo pues ignorar lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, pues de un modo u otro, a través de mis maneras, sea de la palabra revelada, sea del magisterio, sea a través de las intervenciones de la Virgen María, nos viene a decir que nos acompaña y que no seamos distraídos, no seamos descuidados. Excelente, muy bien, padre, excelente. Vamos entonces ahora, Andrea, a la segunda objeción o duda que se pretende enarbolar en contra de la consagración, de por qué razón pues crearía problemas o no serviría. Vamos a ver y después concederemos la palabra al padre. ¿Pudiera alguno decir que esta devoción nos imposibilita para socorrer a las almas de nuestros parientes, amigos y bienhechores, dado que nos hace entregar a nuestro Señor por manos de la Santísima Virgen el valor de todas nuestras buenas obras, oraciones, mortificaciones y limosnas? Le respondo, primero, que no es creíble que nuestros amigos, parientes y bienhechores salgan perjudicados porque nos entreguemos y consagremos sin reserva al servicio de nuestro Señor y su Santísima Madre. Suponerlo sería menoscabar el poder y bondad de Jesús y de María, quienes sabrán ayudar a nuestros parientes, amigos y bienhechores, sea con nuestra módica renta espiritual, sea con otros medios. Segundo, que esta devoción no impide orar por los demás, vivos o difuntos, aunque la aplicación de nuestras buenas obras dependa de la voluntad de la Santísima Virgen. Al contrario, nos llevará a rogar con mayor confianza. Sucede como a la persona rica que hubiera cedido todos sus bienes a un gran príncipe para honrarlo más. Ella rogaría con mayor confianza a este príncipe que dé una limosna a un amigo suyo que se la pide. El príncipe hasta se sentiría feliz de encontrar la oportunidad de manifestar su gratitud a quien se ha despojado de todo para honrarlo y se ha empobrecido para enriquecerlo. Lo mismo cabe decir de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María, que jamás se dejarán vencer en gratitud.
Qué hermoso. Palabra del Espíritu Santo dada a la iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. Padre, yo me quedaría con lo último, es hermosísimo. Lo mismo cabe decir de nuestro Señor y de la Santísima Virgen, que jamás se dejarán vencer en gratitud. Creo que estos escrúpulos que algunas personas pudieran enarbolar en contra de la consagración es porque no han conocido el amor, Padre. No han conocido cuánto puede amar Dios, o sea, lo que es el amor de Dios. Bueno, primero con respecto precisamente como lo señala lo de los escrúpulos, ¿no? Como nos dice San Pablo, el maligno se sabe disfrazar de ángel de luz y a veces a través de unos legítimos escrúpulos como que nos pudiera parecer que que tenemos una gran fineza espiritual cuando en definitiva lo que son objeciones al amor de Dios, impedimentos al amor de Dios, ¿no? Entonces, primero nuestras buenas, como les llama aquí, ¿no? Entregar el valor de nuestras buenas obras. Primero hay que objetar, no son nuestras buenas obras, son las obras de Cristo en mí. Primero de todo, no nos podemos atribuir méritos que no son nuestros. Cuando uno es precisamente dócil al Espíritu Santo, es la acción del Espíritu Santo el que actúa en nosotros. Lógicamente contando con nuestras cualidades, con nuestras potencias, digamos, con nuestra voluntad, pero Él lo activa. Y yo creo que precisamente es ahí uno de los grandes también retos de nuestra vida, reconocer y ser conscientes, así como hemos hablado antes del peligro del olvido, creo que también es importante la conciencia de la inhabitación trinitaria. Es Cristo, es el Espíritu Santo, es Dios Padre, la Trinidad, la que en mi alma, cuando estoy en gracia, es la que obra. Los méritos son los suyos. Le estoy entregando lo que es suyo. Tenemos en cuenta, por ejemplo, la parábola de los talentos. ¿Quién es el que sale perdiendo? El que guarda ese talento para sí mismo. ¿Quién es el que los multiplica? Los que los invierten, los que los entregan para los demás. Esa es la inversión. Implica un riesgo, pero es una inversión. Acabamos de decir el 100 por 1 en la parábola del joven rico, ¿no? Aparentemente los estoy entregando, pero eso lo va a multiplicar, ¿no? Y luego, por otra parte, aquí hablaba, bueno, de una expresión simpática, entregar o el miedo a entregar nuestra módica renta espiritual, ¿no? Con respecto precisamente a aplicarlo a las almas del purgatorio. Yo creo que tenemos podemos decir, una obligación moral con respecto a esa parte de la Iglesia que es la Iglesia purgante. Recordamos que la Iglesia tiene estas tres partes: la Iglesia militante a la que pertenecemos, la Iglesia triunfante de los santos, que están, los ángeles que están ya en el cielo, y la Iglesia purgante de aquellos que hayan pasado por esta vida y tienen que pasar un proceso purificatorio. Ellos ya no pueden merecer por sí mismos. Ellos pueden interceder por nosotros. Tenemos esa riqueza. Ellos pueden interceder por nosotros, pueden rogar por nosotros, pero no pueden merecer para sí mismos. Y tenemos este gran privilegio entonces de poder ofrecer estas obras meritorias, estas buenas obras, estas oraciones por ellos. Yo creo que de entre las grandes sorpresas, maravillosas sorpresas, ojalá que nos llevemos cuando entremos en el cielo, ojalá que todos lleguemos, los que estamos aquí presentes, por lo menos y todos los que nos escuchan, yo creo que una de las grandes sorpresas admirables va a ser aquel grupo o multitud, ojalá que sea una multitud que en las puertas van a estar para acogernos, para agradecernos nuestras oraciones, porque les impulsamos, les ayudamos a que entraran en el cielo, por nuestras oraciones, por nuestro mérito, por nuestros sacrificios, ¿no? Recordamos también, pues, cómo quizás en revelaciones sean aprobadas, sean no aprobadas, cuando hablan de las almas del purgatorio, pues precisamente nos recuerdan la importancia de la que es la que abre esa puerta, sobre todo identificada con la Virgen del Carmen, que es la que entonces recibe esos méritos y hace que entonces, abriendo la puerta del paraíso, que estas almas puedan entrar en el cielo. Creo que es una importante devoción que también tenemos que pedir como un regalo al Espíritu Santo, la devoción a las almas del purgatorio, porque tanto esperan de nosotros y tanto podemos hacer con ellas. Excelente, Padre, así es. Quisiera agregar algo para poner la frutilla o fresa, no sé cómo le llaman en Perú, sobre el postre, Padre. Y es unas palabras del Padre Lawrence, que era un gran conferencista en EWTN. Creo que todos lo recordamos, ¿verdad? Padre Jorge Loring. Padre Lawrence. Sí, Jorge Lawrence, correcto. Y él decía estas palabras, nunca se me olvidaban. La obra de misericordia más grande que podemos hacer es la oración, penitencia, sacrificios que podamos ofrecer por las almas del purgatorio. Porque el sufrimiento del purgatorio más pequeño
es mucho más grande que el más grande que hay en la tierra. Ahí nos damos una idea de lo tremendo que es esto. Bueno, perfecto. Vamos entonces rápidamente con el último numeral. Lo leeremos rápidamente y una corta reflexión ya para culminar. Otro objetará tal vez, si doy a la Santísima Virgen todo el valor de mis acciones para que lo aplique a quien ella quiera, quizá tenga yo que padecer largo tiempo en el purgatorio. Esa objeción proviene del amor propio y de la ignorancia que tenemos respecto a la generosidad divina y la de la Santísima Virgen, y se destruye por sí sola. ¿Es posible acaso que una persona ferviente y generosa, que vela con mayor empeño por los intereses de Dios que por los propios, da a Dios sin reserva cuanto posee, de suerte que ya no puede dar más, non plus ultra, tiene como única aspiración la gloria de Dios y el reinado de Jesucristo por medio de su Santísima Madre, y se sacrifica totalmente para alcanzar este fin? ¿Será posible, repito, que persona tan noble y generosa sea más castigada en la otra vida por haber sido en esta más generosa y desinteresada que las otras? Nada de eso. El Señor y su Madre Santísima, lo veremos enseguida, se mostrarán generosísimos en este mundo y en el otro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, precisamente con esta persona. Palabra del Espíritu Santo dada en la Iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. Padre, solo agregaría una palabra de San Pedro en una de sus epístolas. El amor borra multitud de pecados. Si alguien obra de amor, con este amor, no tendrá respuesta. Y es que el amor no se paga con el amor. Lo que se da en amor no se devuelve en amor, Padre. Bien, yo solo puntualizaría dos puntitos breves, puesto que estamos ya incluso fuera de tiempo. Digamos, el miedo como a entregar a Dios el valor de mis acciones, el valor de la pobreza espiritual. Primero, estamos entregando a Dios lo que le pertenece, por lo tanto no estamos dando nada de nosotros mismos. Lo único que nos pertenece en propiedad son nuestros propios pecados y eso también es lo primero que le tenemos que entregar. Pero cuando Dios ve una persona, un alma vacía totalmente de sí misma, de todo, Él se siente obligado a llenarla de su gracia, que es lo que ha hecho con la Virgen María, la más pobre, y la ha llenado de su gracia. Nosotros estamos llamados a repetir esa misma actitud. Luego me parece muy acertado también esta última consideración, ya acabando este capítulo del conocimiento de sí mismo, porque realmente nos pone en la perspectiva lo que es el fin de la existencia del hombre, que es la mayor gloria de Dios. Como decía San Ignacio de Loyola, ad maiorem Dei gloriam. Eso tiene que ser la motivación, la intención de todas nuestras acciones. Nuestra única aspiración, decía, es la gloria de Dios. Nunca buscar nuestro propio provecho, nunca buscar nuestra propia gloria, nuestro propio interés, todo para gloria de Dios. Eso es lo que tiene que iluminar hasta los más profundos rincones de nuestra existencia. De esta manera hemos llegado al final de este día número 18. No nos queda sino invitarlos a que nos acompañen mañana en el día 19. La paz, el amor, la gracia y todo el amor del resucitado de su Santísima Madre con todos ustedes. Les esperamos. Padre, para despedir, ¿por qué no nos hace una oración, por favor? Pues la bendición, ¿no? El Señor les bendiga, les guarde a resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda su gracia. El Señor se fije en ustedes, les colme con su paz. La protección de la Virgen María les guarde de todo mal y la sangre de Jesucristo les fortalezca contra toda adversidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.